Una fila de camiones cargados de soya cruza el interior de Brasil. Polvo, diésel, flete caro y un camino largo forman parte del trayecto antes de que la producción llegue a las vías del tren. En Mato Grosso, este escenario revela una contradicción. Uno de los mayores polos agrícolas de Brasil creció más rápido que la infraestructura ferroviaria. Ahora, una expansión de las vías intenta cambiar esa lógica. Es el Ferrocarril Estatal de Mato Grosso, o Ferrocarril Senador Vicente Emilio Bolo. La empresa Rumo señala que este es el mayor proyecto ferroviario con obras en ejecución del país. Son cerca de 740 kilómetros planeados para acercar las vías a las áreas productoras e integrar Mato Grosso a la red ferroviaria, que sigue en dirección al puerto de Santos. Más que añadir vías, la obra busca reorganizar el mapa logístico del agronegocio brasileño. Quédate con nosotros durante los próximos minutos y entiende por qué este corredor puede rediseñar el camino de la producción de Mato Grosso hasta el mercado global. El ferrocarril estatal de Mato Grosso nace a partir de Rondonópolis, donde ya existe conexión con la malla norte. Actualmente, este punto es una de las principales puertas ferroviarias del estado para el corredor logístico que sigue en dirección al puerto de Santos. La actual expansión completa prevé cerca de 740 kilómetros de vías férreas, con la conexión de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, además de la previsión de un ramal hacia Cuiabá. En total, la línea debe atravesar 16 municipios de Mato Grosso, incluyendo áreas estratégicas para el agronegocio y la industria. La primera fase de este proyecto tiene cerca de 162 kilómetros y sigue hasta Domaquino, donde está la nueva terminal de la BR-070. La primera fase está pensada para recibir cargas transportadas por camiones y transferirlas a los trenes. En la práctica, lógicamente, los camiones no desaparecen. Ellos pasan a hacer trayectos más cortos hasta las terminales de transbordo, mientras que el tren asume el transporte de larga distancia. Pero ante una necesidad tan evidente, ¿por qué las vías tardaron tanto en avanzar por el territorio productivo de Mato Grosso? La historia de este ferrocarril nace de una paradoja. Mato Grosso es una potencia agrícola responsable de una enorme parte de la producción nacional de granos. Aún así, durante mucho tiempo tuvo una red ferroviaria pequeña en comparación con el tamaño de su economía. Según la Secretaría de Estado de Infraestructura y Logística de Mato Grosso, la CINFRA, el estado tenía solo 366 kilómetros de ferrocarriles instalados. Sin embargo, representa casi el 30% de la producción nacional de granos. Esta diferencia entre producción y infraestructura creó un cuello de botella. Los camiones recorrieron largas distancias, hubo presión sobre las carreteras, un alto costo logístico y dependencia de rutas terrestres hasta los puntos de embarque ferroviario o portuario. En 2021, Mato Grosso estructuró un modelo propio de autorización ferroviaria, permitiendo que las empresas privadas construyeran, operaran y explotaran tramos dentro del estado, por cuenta y riesgo propios. La operadora de ferrocarriles de carga, Rumo, presentó la propuesta para implementar la línea que conecta Rondonópolis con Cuiabá, Nova Mutum y Lucas do Rio Verde. Después de la convocatoria pública, la empresa firmó el contrato de adhesión con el gobierno de Mato Grosso con la intervención de la AEGER, la agencia reguladora estatal. A partir de ahí, la expansión ferroviaria dejó de ser solo una demanda antigua del sector productivo y pasó a ser una obra en ejecución. De acuerdo con Rumo, la construcción comenzó en 2022 en la terminal ferroviaria de Rondonópolis, punto de partida del avance de las vías. El desafío entonces dejó de ser probar que Mato Grosso necesitaba un ferrocarril. Se empezó a construir a escala real una columna vertebral logística en medio del mayor polo agrícola de Brasil. El ferrocarril estatal de Mato Grosso llegó en 2020 y 2026 con la primera fase y etapa de entrega. Según Rumo, la entrega del tramo ferroviario entre Rondonópolis y Domaquino, además de la terminal de la BR-070, estaba prevista para junio de 2020 y 2026. Aún así, el Estado necesitaba ser leído con precisión. Entregar o inaugurar la infraestructura no significa necesariamente operar a plena capacidad el mismo día. No es casualidad que la primera operación comercial del tramo de tren, el tramo de 162 kilómetros, deba comenzar entre julio y septiembre de 2020. Técnicamente, esta fase inicial funciona como una extensión de la red norte.
El trazado parte de la terminal ferroviaria de Rondonópolis y avanza hasta la región de Dom Aquino en la BR 070. El paquete incluye plataforma ferroviaria, superestructura de vía, obras de arte especiales, drenaje, patios, accesos viales y terminal de transporte. La superestructura es la capa operativa de la vía férrea. Después del terraplén y el drenaje se colocan el balasto, durmientes, rieles, fijaciones, nivelación y alineación. Es esta combinación la que permite distribuir el peso de los trenes, mantener la estabilidad geométrica y reducir las deformaciones cuando los trenes cargados comiencen a circular. En los primeros 160 kilómetros, las obras de superestructura incluyen la instalación de durmientes, el posicionamiento de los rieles y la compactación del balasto. Entre las estructuras ya terminadas están el puente del Río Vermelho, además de otras obras entre los kilómetros 0 y 162. Estos elementos permiten cruzar ríos, carreteras, valles, áreas ambientales y zonas de interfaz urbana, sin interrumpir el trazado ferroviario. La terminal de la BR 070 es el principal punto de transferencia de carga de esta etapa. Fue diseñado para recibir camiones, pesar cargas, descargar granos, almacenar volúmenes y abastecer los vagones. La estructura tendrá una capacidad operativa de hasta 10 millones de toneladas por año, con 5 volcadores y descarga de hasta 30 y 35 camiones por hora. En el otro extremo del proceso, la carga ferroviaria podrá atender hasta 16 vagones por hora. El complejo también contará con 4 básculas para camiones, capacidad estática de almacenamiento de hasta 40 y 42 mil toneladas y estacionamiento para hasta 200 y 250 camiones. Es decir, no es solo una estación ferroviaria, sino un sistema industrial de transferencia de carga. El área total de la terminal llega a 200 hectáreas o 2 kilómetros cuadrados, un poco más de 4 de ellos de área construida. Esto permite separar los flujos de entrada y salida, áreas de espera, estructuras de apoyo para los conductores, equipos de descarga, almacenamiento y carga ferroviaria. De hecho, en instalaciones de este tipo, el diseño operativo es tan importante como la vía. Las filas internas, la velocidad de descarga y la sincronización con los trenes definen la eficiencia del sistema. En el patio ferroviario también se incluyen áreas para la formación de composiciones, maniobras, inspecciones y retención operativa. Esto garantiza que la carga salga en lotes compatibles con las locomotoras, los vagones y las ventanas de circulación. La construcción también exige obras de drenaje. En una vía férrea de carga pesada, el agua acumulada compromete el balasto, debilita los terraplenes y puede deformar la geometría de la vía. Por eso, alcantarillas, canaletas, dispositivos de captación y estructuras de desagüe son partes esenciales de la ingeniería, aunque aparezcan poco en las imágenes más espectaculares de la obra. Otro punto relevante del proyecto es el movimiento de tierras. El trazado necesita superar desniveles manteniendo rampas compatibles con la operación ferroviaria de carga. A diferencia de una carretera, el ferrocarril tolera menos inclinación, porque con composiciones largas y pesadas, pierden eficiencia en rampas pronunciadas. Esto exige cortes, rellenos, estabilización de taludes y controles geotécnicos. La obra también implica una logística propia de construcción, transporte de rieles, durmientes, grava, equipos de vía, máquinas de soldadura, pórticos, grúas y personal especializado. En lugar del uso ferroviario, el avance ocurre en frentes móviles a lo largo del trazado. Por eso, la primera fase es más que la entrega de 162 kilómetros. Es la implementación de una cadena técnica completa: infraestructura, superestructura, terminal, patios, obras civiles, sistemas de operación e integración con camiones. Ese conjunto es lo que transforma el grano que llega por carretera en carga ferroviaria de larga distancia. Para entender la escala de esta obra, imagina una regla de rieles atravesando el corazón productivo de Brasil. No es una línea urbana ni un ramal corto de apoyo. Es un intento de colocar al estado agrícola más grande del país dentro de una logística ferroviaria de larga distancia. Con cerca de 740 kilómetros previstos, el proyecto es casi el doble del primer tramo del ferrocarril de integración Centro-Oeste La Fico, que tiene 383 kilómetros, entre Mara Rosa en Goiás y Aguaboa en Mato Grosso. También se asemeja conceptualmente a los 933 kilómetros previstos para la Ferrograno, planeada para conectar Sinop
en Mato Grosso, con Mirituba, en Pará. Una diferencia interesante es que la Ferrogrón todavía enfrenta discusiones ambientales, jurídicas y regulatorias, mientras que el ferrocarril estatal de Mato Grosso ya tiene la primera fase en etapa de entrega. En comparación con la Transnordestina, la obra de Mato Grosso es menor en extensión total, pero tiene una función similar: acercar las áreas productoras a los grandes corredores de exportación. La Transnordestina supera los 1000 y 1200 kilómetros y busca conectar el interior del nordeste con el puerto de Pensei, en Ceará. Fuera de Brasil hay paralelos en escala y función. La Island Rail en Australia es un corredor ferroviario de carga de cerca de 1600 kilómetros entre Melbourne y Brisbane, pensada para conectar regiones productoras con los mercados nacionales y globales. Cuando se trata de dinero, solo la primera fase de la carretera estatal de Mato Grosso contó con una inversión de aproximadamente 5.000 millones de reales. Eso equivale a la compra de casi 67.000 autos populares de 75.000 reales. Adiós. El futuro del ferrocarril estatal de Mato Grosso depende del avance de las próximas fases. Además de la terminal de la BR-070, el tramo inicial crea un punto de transbordo con capacidad de hasta 10 millones de toneladas por año. El plan completo prevé cerca de 740 kilómetros de vías, conectando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, con un ramal hacia Cuiabá. Según el BNDES, la ejecución de las obras del ferrocarril debe generar 114.000 empleos. Materiales de Rumo Rume del propio proyecto citan estimaciones mayores cuando consideran impactos directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la implementación. Otro dato relevante está en la operación de la empresa. Rume pretendía superar los 90.000 millones de TKU toneladas transportadas por kilómetro útil en 2026. También está el impacto ambiental. La página oficial del proyecto afirma que en el transporte de cargas por ferrocarril, las emisiones de gases de efecto invernadero son 6 veces menores en comparación con otros modos de transporte. Es una proyección importante, especialmente en una cadena logística que todavía depende mucho de los camiones. Si avanza como está previsto, el ferrocarril tiende a reducir los costos logísticos y acercar el transporte ferroviario a las regiones productoras. La primera entrega es un hito. La transformación completa depende del resto de la red. El ferrocarril estatal de Mato Grosso no es solo una línea en el mapa, es un intento de acercar las vías férreas a la producción que mueve una parte esencial de la economía brasileña. Si cumple lo que promete, podrá transformar largas distancias en rutas más eficientes, hacer que los camiones sean un complemento del ferrocarril y convertir un antiguo cuello de botella en un nuevo corredor de crecimiento. En Mato Grosso, el futuro del agro puede pasar cada vez más por el ferrocarril. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de este increíble ferrocarril estatal de Mato Grosso? ¿Ya habías oído hablar de él? ¿Sí o no? Déjalo aquí en los comentarios. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.